Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Luis López. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente ahora que vivimos situaciones inciertas con alcance local y mundial. Abordamos con la colaboración de docentes universitarios en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. De igual forma, saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola Luis, buen día. Recibimos con una cálida bienvenida al invitado de esta semana, William Orlando Cárdenas Marín, licenciado en Filosofía y Pedagogía, maestro en Administración de Instituciones Educativas, magíster en Filosofía, doctor en Filosofía, director de las carreras de Filosofía y Educación en la Universidad Politécnica Salesiana, miembro del Grupo de Investigación en Filosofías del Lenguaje y de la Ciencia en la Universidad Politécnica Salesiana, miembro cofundador del Centro Filosófico Amautay, docente de Lógica, Epistemología y Problemas Filosóficos. Buen día, William. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Edison, Luis, Héctor? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, William Orlando Cárdenas Marín. Con él abordaremos el concepto de inteligencia artificial. Así, en el primer segmento, exploraremos esta temática en la vida cotidiana. En el segundo segmento, llamado Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial. Finalmente, como de costumbre, en el tercer segmento, que más de encontrar, William Cárdenas compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Iniciamos el segmento Vida Cotidiana preguntando a William Cárdenas, en la vida cotidiana, ¿qué se entiende regularmente como inteligencia artificial? Veamos. Lo artificial, la presencia de lo artificial, algo que no es, sería lo opuesto a lo natural, ¿cierto? Entonces, una inteligencia artificial sería una inteligencia no natural, comparada con la inteligencia humana, obviamente. Entonces, hablamos de la capacidad de replicar una inteligencia que no sea natural, humana, pero que sea capaz de procesos cognitivos similares a los humanos o incluso mejorados. Esa sería una de las muchas formas de comprender la inteligencia artificial. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Sabemos que el tema de la inteligencia artificial es un tema contemporáneo, relativamente nuevo, muy vinculado con la tecnología que está marcando este tiempo. Y sobre esa base te queríamos preguntar, ¿qué filósofos han reflexionado sobre la inteligencia artificial? Ya. Ahí voy a permitirme hacer unas puntuaciones. Es relativamente nuevo para nosotros. El concepto de inteligencia artificial ya surgió en la década de los 50, o sea, hace 70 años se viene hablando de ese tema. Y en el ámbito de la filosofía, desde los años 80, 90, desde hace más de 30 años ya hay filosofía de la inteligencia artificial.
La única cuestión está en que normalmente acá nos llega tardías las cosas, ¿no? Como que no estamos en onda. Normalmente, cuando trabajo con mis estudiantes, les suelo mostrar que ya hace unos años, por allá por el 2015, les decía, miren, mientras nosotros todavía seguimos por acá pensando en ciertos elementos un tanto obsoletos, ya en el 2015, 2014, 2016 también, había equipos y hay equipos en Oxford que están preocupándose por cómo una inteligencia artificial, o sea, cómo un carro manejado por una inteligencia artificial toma decisiones éticas tales como si voy a atropellar a un niño y tengo 6 niños adentro, y si me desvío, mato a los 6 niños de adentro, ¿qué escojo? Entonces, esas preguntas que para nosotros son como que, wow, el boom los últimos meses acá en Latinoamérica, ya hace años se los viene trabajando. Entonces, ¿qué pensadores, qué filósofos nos podemos encontrar ahí? Existe un montón. Normalmente los que conectan con inteligencias artificiales las posibilidades e imposibilidades de una máquina para pensar, vamos por unos clásicos. Por ejemplo, John Searle. Él, él trabaja el tema de la mente. Entonces, él trabajaba temas de lógica, temas incluso de ciencia, del lenguaje, y también hizo una reflexión sobre las inteligencias artificiales. Y les estoy hablando por allá por los años 70 y 80. Un poco más actuales, por ejemplo, en el año 2000, a inicios del 2000, encontramos también algunos que vinculan cognición y la capacidad de la máquina de pensar de forma autónoma. Podemos encontrar, por ejemplo, a Bostrom, podemos encontrar también Pinker, menciona algunas cosillas por ahí, y así se va extendiendo la gama. Menciono algunos que me vienen de inmediato, pero son algunos pensadores que reflexionaron en el mundo de lo mental, incluso haciendo alusión a esa parte de lo mental. Incluso Popper habló también un poco sobre los temas de la mente y la posibilidad o no de una mente artificial. Yendo un poco más atrás, incluso Leibniz planteaba la posibilidad, o mejor dicho, la imposibilidad de una máquina pensante, en un sentido mucho más arcaico, ¿no? Pero Leibniz ya se lo planteó. Descartes también planteó algunas alternativas por ahí. Entonces, es un tema que parece novedoso, pero ya hay ciertos vestigios por ahí, y también entramos fuerte ahora, ¿no? Es como el tema de moda, pero no es tan reciente el abordaje de estas temáticas. Gracias, William. ¿Se podría decir entonces que algunos, por no decir múltiples temas o preguntas de la filosofía, se han trasladado ahora a este campo llamado de la inteligencia artificial? Por supuesto, por supuesto. Clásicamente nosotros teníamos, solo voy a topar un tema, la lógica. Si nosotros hacemos un recorrido por algunos autores, yo mencioné a John Searle, pero entre ellos también está Noam Chomsky. Nos podemos ver el trabajo que ellos hicieron, les estoy hablando de hace ya 40 años aproximadamente. El trabajo de ellos fue por lógica, una vía de lógica, y después comenzaron a moverse hacia otros temas un poco más profundos, como son el tema de la mente. Porque ¿dónde puedo pensar la inteligencia artificial? ¿En qué rama de la filosofía? En la filosofía de la mente, pero la filosofía de la mente contemporánea. Entonces, los ha llevado hacia allá, al mundo mental. Reflexiones hay muchas, mencioné incluso hasta Descartes, podemos llegar en el tema de la mente, pero en la actualidad, si nos preguntamos por inteligencia artificial, eso nos lleva a máquinas pensantes. Si hablamos de máquinas pensantes, máquinas autónomas, llevamos a mundos mentales. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la racionalidad? La posibilidad de la conciencia en la máquina. Y esos son conceptos que se trabajan en la filosofía de la mente, que tiene también su ganchito, su forma de anclarse en la psicología. ¿En qué psicología? En la psicología científica. En la psicología, por un lado, la psicología evolutiva, psicología científica. Ese es un anclaje. Y el otro anclaje también es el desarrollo de la programación. Entonces estamos en esos dos, la filosofía de la mente
toma esos temas para poder reflexionar, para poder dar respuestas a esos mundos mentales, posibilidades, en este caso de la conciencia en la máquina, desde estas perspectivas. La crítica normalmente a la filosofía suele ser que es muy especulativa, pero encuentra su anclaje en esos elementos que dan datos un poco más precisos, no absolutos, pero sí un poco más confiables. Muchas gracias, William. En este tema de la inteligencia natural y de la inteligencia artificial que mencionabas, tenemos como marco común, digamos, el concepto de inteligencia, que casi siempre se asocia como a los entes humanos, ¿no? ¿Es posible asignar a entes no humanos esta noción de inteligencia, en este caso inteligencia artificial? Depende de la definición que tengamos de inteligencia. Como dije al inicio, hago una aproximación de inteligencia, pero ¿qué es? ¿Qué es el ser inteligente? Normalmente, a ver, ¿qué era ser inteligente antes? Hay un test, ¿cierto? Que mide el coeficiente intelectual y medía un coeficiente intelectual de ciertos elementos. Pero después, aparece una nueva teoría que dice, no, eso no es lo único que marca la inteligencia de una persona. Se comienza a hablar después de inteligencias múltiples. Entonces, ese test de coeficiente intelectual ya no tiene tanta validez. Es más, es un tanto extraño en la actualidad hablar del tema de coeficiente intelectual. Solo en ciertos espacios todavía se sigue hablando, no es que tiene un 6 alto o bajo, pero eso es un tanto irrelevante, porque ya es otra concepción de la inteligencia. Entonces, ¿qué es inteligencia? ¿A qué nos aferramos cuando decimos inteligencia? Listo, es la capacidad entonces de interactuar con un entorno, ¿cierto? Interactuar con un entorno, asimilar información del entorno, y que es prácticamente la forma en que el cerebro procesa. ¿Cómo procesa el cerebro? Según Rodolfo Linás, es un neurocirujano bastante reconocido a nivel de las neurociencias, de los estudios del cerebro. Él planteó que lo que hace que el cerebro sea lo que es la capacidad de tomar información pasada, procesarla y anticiparse para un futuro. Entonces, cuando nosotros hacemos alusión a seres inteligentes, es esa capacidad de interactuar con el entorno, procesar y dar respuestas a un futuro, a problemas que ya no son el mismo, pero en el que podemos resolver con herramientas similares. Entonces, si esa es nuestra definición de inteligencia, podríamos ver incluso ciertos vestigios, por ejemplo, de inteligencia en algunos animales que resuelven problemas básicos, ¿no? Aquí entran los estudios con algunos, con algunos primates que pueden resolver problemas básicos, incluso problemas que tienen que ver con a nivel de cálculo, problemas un tanto matemáticos. Existen ciertos animales que pueden resolver eso. Entonces, el animal es inteligente, depende de qué nivel de respuesta tenga para solucionar el problema de su entorno. Ahora, llevemos esa pregunta a la máquina. ¿Puede resolver problemas del entorno? Sí, sí puede. A veces los resuelve de forma mucho más solvente que nosotros y de forma mucho más rápida. Y ahora, el boom es por ejemplo, ChatGPT. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? Se nutre de información, o sea, es un programa gigantesco que absorbe información conforme va interactuando con los seres humanos y puede preparar mejores respuestas y puede mejorar y mejorar las respuestas. ¿Por qué? Porque va aprendiendo. Entran ahí conceptos, por ejemplo, el deep learning, las redes neuronales. Aprender a profundidad. Son como conexiones neuronales ancladas en la máquina. Entonces, puede hablarse de inteligencia en ese sentido. Si es que nos quedamos con esa definición, podría hablarse sin problema la posibilidad de inteligencia. Y eso lleva a otros conceptos. Ahora, ya puede ser inteligente, pero ¿y la conciencia? El tema de la conciencia y del estado mental, que es el pensamiento, el sí mismo, ahí son otras cosas que también entran en relación con la temática. William, has mencionado algunas fuentes o relaciones que van configurando la inteligencia artificial desde básicamente ciencias como la psicología, la neurología, la misma programación. Entonces, casi siempre aparecen en este asunto muy vinculado a las tecnologías
Una de las implicaciones, que también es el caso, ¿cuáles serían las implicaciones éticas que despierta el uso de la inteligencia artificial? Muy bien. Vaya, eso sí es un tema bastante amplio, debatible por todo lado, ¿no? Eso es lo hermoso de la filosofía, porque puedes tomar ese elemento y llevarlo al plano humano, o sea, que es ya no, que nos compete a nosotros, tema de sentido y demás. Implicaciones éticas. Lo voy a tomar desde la docencia. Por ejemplo, cuando decimos, es que el muchacho, el estudiante, va a ser más relajado porque ahora la tarea se la puede hacer una máquina. Eso es una implicación ética. La moralidad dirá, no, eso está mal, ¿no? Eso está mal porque él tiene que hacer, tiene que esforzarse. Pero va a haber la otra corriente que diga, ¿por qué? Si existe una herramienta, que la use. Pero ahí está el debate. Es como, yo suelo hacer esta comparación eh, con los libros. Yo suelo, en cierta ocasión, conversaba con un compañero y me decía, no, pero esto de aquí, eh, yo tenía un libro digital, ¿ya? Que es el acceso para muchos, ¿no? Porque un libro acá en Ecuador no es de fácil acceso y hay ediciones que ya no se consiguen, ni siquiera en el extranjero. Entonces yo tenía mis libritos en PDF y tengo montones, pues una biblioteca hermosa. Pero eso difiere con el típico de tener la biblioteca llena de libros físicos. Entonces vino este compañero y dijo, no, pero ese libro digital no sirve, el libro físico es todo. Entonces le llevé a la alusión a, imagínense en un momento a los monjes transcribiendo textos. Entonces ahí estaba el monje dictando y los otros 30 copiando el texto. Y en el momento en el que se inventó la imprenta, ¿qué habrán dicho ellos? Algo similar. No, el libro, esa imprenta le falta esa calidad humana en la escritura. Tal vez dijeron algo parecido, ¿no? Le falta el trazo que no tiene. Pasaron los siglos y lo estamos usando, ¿no? Lo estamos usando. Entonces, ahora llevemos eso al plano de lo artificial. Tengo la máquina que me ayuda a encontrar información de forma muy rápida, de forma inmediata, me da respuestas, algunas muy buenas, otras muy básicas, hay que saber manejarlas también, pero cuando me dicen, no, es que eso nos va a evitar, es el mismo freno que se ha ido poniendo a lo largo de los siglos, los mismos frenos. Entonces, ven, va a haber una parte que sostenga que no hay que ir por esa vía y otra parte va a decir, pero oye, dale. Por ejemplo, ¿qué diría alguien, qué diría un periodista, un entrevistador, si se le hubiera preguntado hace 50 años la posibilidad de esta interacción mediada por la tecnología? Yo aseguro que le hubiese parecido horripilante. Hubiera dicho, no, imposible, se evita el contacto humano, algunas cuestiones por el estilo. Pero si ven que siempre las tecnologías en general, no solo la inteligencia artificial, cualquier tecnología ha puesto un dilema ético, de alguna u otra manera. Cualquier tecnología, entendiendo tecnología en sentido amplio, incluso mis lentes. Yo sin lentes no sirvo. Entonces, cuando alguien inventó los lentes, e incluso la previa de los lentes, ¿no? Cuando inventaron el aumento, unas lunas de aumento, alguien ha de haber saltado a decir, qué horror, no, la naturaleza te dio mala vista y respeta la naturaleza. Es más, tal vez atribuían eso a alguna cuestión un tanto divina, de decir, no, si Dios o alguna deidad por ahí te dio mala vista, tú tienes que aceptar y moverte con eso. Y entonces mis lentes son antinaturales. ¿Por qué? Porque son artificiales, son producto tecnológico, pero también apareció el dilema ético en algún momento. Entonces las tecnologías siempre han generado eso. Abre el debate, no lo cierra, no lo deja como algo, nuevamente la respuesta no es absoluta, sino siempre estará girando y girando. Muchas gracias, William. Continuando con esta entrevista, te preguntamos, ¿en qué lugares consideras que tiene o va a tener más impacto la inteligencia artificial? En todo, en la estructura de la vida. A veces nosotros, cuando somos muy optimistas por las inteligencias artificiales, claro, decimos va a despuntar y tenemos mucho soporte para ciertos elementos de la vida cotidiana. Pero hay que recordar que la filosofía forma parte de las humanidades, o sea, los filósofos somos humanistas.
Y si pensamos al humano, el humano es integral. Entonces, por ejemplo, un impacto social. Y ya suena, ¿no? El tema del empleo. Es una revolución que se viene arrastrando, ya desde la revolución industrial se viene arrastrando la pérdida de empleos, el temor. Uno pensaría que la tecnología siempre trae consigo mejora para las estructuras vitales, pero también ha traído miseria, desempleo, hambruna. Entonces tenemos que tomar, hay una parte bastante bonita. Si nos centramos solo en el conocimiento, decimos que hermoso, en la tecnología, qué lindo, pero hay que entender que existen ciertos mecanismos que las élites usan, o sea, el acceso a estas tecnologías son para las élites. ¿Y el resto qué va a hacer? Entonces, a nivel social, a nivel político, ¿qué va a pasar? A nivel educativo, la posibilidad de que una máquina ya enseñe. Yo, solo como ejemplo, desde hace años, desde que ya la pandemia eh, se dio, un sobrino me decía, tío, lo que el profesor explicó en una hora por la pantalla, no lo entendimos y nos mandó a ver él mismo un video de 10 minutos que nos explicó todo. Entonces yo sé para qué el profesor dio la clase. Ahora, y eso solo con un videíto, y esa es una realidad. Así que, y ahora, con una inteligencia que te puede explicar todo, tú entras y te explica, te detalla de forma tan fabulosa, incluso problemas de programación, problemas lógicos, que tú le pides, explícame cuál es el problema aquí, y te lo detalla y te lo explica súper bien. Entonces, los líos son a ese nivel. Accesos que llevan a los líos sociales, problemas de economía, la economía cambia, ¿cierto? Ya va a girar. Entonces, ¿en qué repercutirá? A todo nivel. Es un tema humano, por eso es de interés. No podemos hacernos de la vista gorda, sino que hay que prestarle atención. Y a la final, desde la filosofía, las humanidades, si bien hay una defensa, puede haber una crítica a la inteligencia artificial o a las inteligencias artificiales, hay que entender que ya está dada, o sea, ya está aquí. Entonces, ¿cómo respondemos las humanidades? Ahí entra también el juego de la filosofía o de las ciencias sociales también, se vinculan en el trabajo de, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo respondemos desde el ser humano? Bien, William, ¿se puede entonces decir que prácticamente la tecnología hace a la vida humana? La inteligencia artificial es también una tecnología que se ha ido desarrollando, tiene sus fuentes científicas, tiene sus consecuencias, sus aplicaciones, pero una de las cosas que regularmente las humanidades también se preocupan es cuánto de esto facilita el aprender a pensar, que es una de las cosas que en educación al menos aparece como deficitaria en todos los niveles. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Voy a generar revuelo con lo que diré. La racionalidad, a ver, hay seres que sin racionalidad han sido muy exitosos para desenvolverse en el mundo. La racionalidad es una herramienta nuestra, o sea, los humanos desarrollamos esta herramienta para poder despuntar, para poder adecuarnos, no teníamos garras, nada, entonces comenzamos a despuntar con algo que nos permita generar herramientas y todo, y hacer un entorno en el que podamos ser, ¿qué? Los dueños, moldear el entorno a nuestra disposición, hacerlo como queramos que quede. Pero la racionalidad no es más que una herramienta, entonces creo que a veces le ponemos mucho peso a nuestra estructura racional, que es mínima, ¿no? Cuando se estudia el cerebro humano, vemos que nuestra estructura no es solo neocórtex. El neocórtex es súper joven en aparición en nosotros. ¿Y por qué no pensar que una extensión del neocórtex es esta posibilidad de depositar la racionalidad en un objeto, en una máquina, que a la par nos vaya ayudando? Y tal vez ya no sea un problema de aprendizaje nuestro, sino yo pongo, por ejemplo, les digo a los muchachos, yo veo que en 10 años, y eso estoy seguro, en 10 años, ya no necesitaré leerme un libro.
Tengo ahí mis libros y me da pena porque digo, ya no debe ser necesario leer porque ya voy a tener aquí un implante en el que digo, ¿qué libro salió? Ah, escribió un nuevo libro este filósofo. Ah, pásamelo. Tú. Ah, interesante, buen libro. Y ya tengo la información aquí. Entonces, esto lo que hace es redefinir, a ver, ¿el aprendizaje de qué? Porque a veces vemos el aprendizaje solo como información. Y tal vez esta no es una forma de acortar procesos y nosotros poder desarrollar nuevas habilidades. Tal vez el mismo criterio de que tengamos una máquina que nos ayude hace que sea irrelevante algo que antes considerábamos eh, indispensable. Imaginen, ¿qué era más indispensable que saber pensar racionalmente? O sea, que saber las tablas de multiplicar era la cacería. No, no sabías cazar, morías. Pero a nuestros niños y a nosotros también nos hacían aprender de memoria las tablas de multiplicar. Pero no nos enseñaban a cazar, porque eso ya no era algo indispensable. Ahora pensemos, ¿por qué aprender esto y no preguntarle a la máquina, a ver, por ejemplo, Google, ¿cuánto es 4 por 4? Listo. Y sigo. ¿No será acaso que también eso va quedando de lado para dar paso a un desarrollo nuevo? Solo lo pienso, lo planteo como posibilidad, como posibilidad. Entonces existen ahí siempre la duda. Obvio, vendrán otros que dirán, no, eso no, no debe darse. ¿Pero por qué? Imagínense a un viejo cazador, me imagino que pensó lo mismo. ¿Cómo? No, imposible, deja de estudiar las tablas, tienes que cazar. Dale, pon esa trampa bien. Y ahora no lo pensamos así. Muchas gracias, William. Ahora nos trasladamos al tercer momento que más encontrar para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de inteligencia artificial. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con William Cárdenas. En un primer momento hemos conversado sobre la presencia cotidiana del término inteligencia artificial. Luego el profesor William compartió desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la misma. Ahora le solicitamos gentilmente sus sugerencias para profundizar en esta temática. Bien. Hay lecturas fascinantes. Afortunadamente todavía no nos podemos insertar. Afortunado o desafortunadamente, no sé, no nos podemos insertar la información directo, sino que tenemos que recurrir a la lectura y a la formación. Es decir, ahora el pensar en estos temas ya no es especulativo, sino es un tema de conocimiento. Si nos damos cuenta, los que están en la punta de las reflexiones humanistas actuales, o sea, los nuevos humanismos, los transhumanismos, son personas que son científicos en el fondo. O sea, tienen un trasfondo científico y después pasan a la filosofía. O sea, la filosofía sigue latente. Si trabajamos, yo mencioné a Rodolfo Lignás, si ustedes chequean el libro El cerebro y el mito del yo, él se presenta a sí mismo como en filosofía hacemos, así hace la introducción y la presentación, en filosofía hacemos, pero él es neurocirujano, un estudioso del cerebro, pero la filosofía está presente. ¿A qué va esto? ¿Qué recomendación? Leer, pero leer no solo desde la especulación o desde el miedo, sino entender a profundidad en qué consiste. Queremos entender qué es una inteligencia artificial. Hay que captar qué es un programa, qué es un marco inductivo, qué es el deep learning, qué es la big data, qué son las redes neurales. Todo ese mundo. Y después, si queremos entender y conectarlo con el mundo mental, ¿cómo funciona el cerebro? Porque seguimos siendo, miren, ya está la inteligencia artificial aquí en nuestra puerta, tocando la puerta, pero aún no entendemos bien cómo funciona el cerebro. Todavía creemos que es muy mágico el funcionamiento del cerebro, que ciertas cosas se dan porque mágicamente, casi como el fantasma en la máquina, y no es así. Entonces, las recomendaciones son entender estos mundos y tampoco perder, y también, a la par que entiendo estos mundos, no pierdo de vista lo humano, porque tranquilamente podría solo quedarme en un lado en el que sostiene, comprende, pero no propone alternativas hacia lo humano, y eso es clave, no hay que perderlo de vista. Pero
es una propuesta no desde el complejo o desde el miedo, sino desde el conocimiento. Esto funciona así, entonces podemos hacer esto, esto y esto. Si bien quedan muchas inquietudes para cerrar este encuentro, preguntamos qué otros términos y conceptos están vinculados a inteligencia artificial. Si entramos desde la filosofía, directo, mente, el tema de la mente. Filosofía de la mente, y dentro de filosofía de la mente ya vamos a encontrar a varios autores, algunos incluso psicólogos que trabajan el tema. Algunos incluso son clásicos. Por ejemplo, Wittgenstein. Wittgenstein también tenía una apuesta por una explicación de los estados mentales. Hay que ver que hasta Wittgenstein tenía una filosofía de la psicología. También Russell, Bertrand Russell también tenía unas aproximaciones. Entonces, el mundo mental, para poder tener una visión más amplia, porque si nos metemos solo al mundo de la máquina, será enfocado directo hacia esos espacios. Entonces, entender el mundo mental y desde ahí va la comparativa y la comprensión. Es más, hay que recordar, ya lo mencioné brevemente, la aparición de la programación y de estas inteligencias artificiales, muchos filósofos aceptan que la programación nos da mejores comprensiones de cómo funcionan nuestras neuronas. Es decir, gracias a estos eventos, nos podemos conocer más a nosotros mismos. Muchas gracias, William. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, por supuesto, William Cárdenas, y también, como siempre, a Tito Chela, de la cabina Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.